Hacia 1800 hay poco más de 6 millones de habitantes, los indígenas son un promedio de 3 millones, los blancos entre españoles y criollos son únicamente 1 millón y los mestizos y castas 1,5 millones. En varias partes del país las personas se venden como esclavos en un promedio de 400 pesos de ese entonces. Debido a la explotación de los indígenas, en la última década del siglo XVIII ya habían brotado conspiraciones. En España sube al trono uno de los monarcas más incompetentes de la historia, Carlos IV. Al percibir la debilidad de la dinastía borbónica, el emperador Napoleón creyó fácil apoderarse del trono español. En 1808 las tropas francesas iban en España y el 1 de mayo Napoleón obliga al rey español y a su heredero Fernando VII a abdicar y nombrar a su hermano José como rey de España. Acá en estas tierras, en la Nueva España, Miguel Hidalgo, el 15 de septiembre de 1810, convoca a sus feligreses a levantarse en armas por Fernando VII y en contra de los españoles que quieren entregar la Nueva España a Napoleón. Una verdad es que el padre de la patria es el general Ignacio Allende, quien invita a Hidalgo a iniciar la lucha de independencia y no al revés. Miguel Hidalgo, en Atotonilco, enarbola el estandarte de la Virgen de Guadalupe para inspirar a la multitud. Después de todo el transcurso de eventos independentistas, Miguel Hidalgo es traicionado y fusilado en la primera etapa independentista que duró 8 meses. Una de las medidas más inteligentes de Hidalgo fue comisionar a diversas personas en otras regiones del país. Este es el caso de Morelos, Matamoros, Los Galeana, Los Bravo, Verduzco, Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero. Después de la muerte de Morelos, el movimiento independentista se atomiza. En 1814 se restaura el absolutismo en España con el retorno del rey Fernando VII y se nombra virrey a Calleja, quien desarrolla una sistemática aniquilación de los líderes insurgentes. Antes de 1817 todos los jefes insurgentes son derrotados, quedando solo Osorno, Guerrero y Guadalupe Victoria. Iturbide propuso el plan de Iguala para independizar a México, proclamaba la independencia completa respecto de España, un trato igual para criollos y españoles y la supremacía de la religión católica. Una bandera simbolizaría las 3 garantías sobre las que se fundaba el nuevo país, naciendo así la bandera de México. El ejército te garantizó su entrada en la capital entre la alegría de la población y el 28 de septiembre de 1821 se proclamó formalmente la independencia de México con Iturbide como libertador. México cumple 189 años y no 200. El movimiento independentista surge, con todo rigor histórico, como un movimiento producto de las luchas por el poder entre gachupines y criollos, es decir, españoles nacidos en España contra españoles nacidos en América. Jamás en los planes de los conspiradores estaba el libertar a la masa indígena y mestiza de la Nueva España, pues su riqueza venía de su explotación. Hidalgo se sentía español, ni por asomo se sentía mexicano. Él confabula con un puñado de criollos en contra de los gachupines porque en el sistema de castas de la colonia, los españoles nacidos en España podían ocupar los cargos más importantes y los españoles nacidos en México no podían acceder al poder y eran considerados como españoles de segunda. El plan de los criollos era quitarse a los gachupines fingiendo una independencia temporal de España que estaba en manos francesas y cuando los reyes de España volvieran a gobernar, ellos regresarían a formar parte del imperio español, pero con el poder en sus manos. Esto se comprueba porque en el mismo grito de Dolores, el cura Hidalgo termina echándole vítores a los reyes de España. Esta fue la verdadera intención de los criollos al inicio del movimiento insurgente y no el de darle libertad y la independencia a los indígenas y a los negros. Una prueba de lo anterior es que cuando Hidalgo, al frente de una turba de indígenas enardecidos, intentan asesinar a peninsulares en la famosa batalla del Monte de las Cruces el 30 de octubre de 1810, Hidalgo decide no tomar la ciudad por la matanza que harían los indígenas incontrolables a españoles indefensos y se retira. El sábado 15 de septiembre de 1810, a las 11 de la noche, no ocurrió nada, absolutamente nada. La independencia llegó 10 años después, el 27 de septiembre de 1821, sin disparar un tiro ni derramar sangre. Y algo que no se menciona en la historia es que Miguel Hidalgo tuvo problemas con la Inquisición española, quien le hizo 2 juicios por faltas a la moral y a la fe de la Iglesia Católica por dudar de la veracidad de la Virgen. El problema de la historia oficial es que la escribieron los criollos vencedores del movimiento. En esta historia exaltarán la figura de los iniciadores de la guerra de independencia que validará el ejercicio del poder en su nuevo orden colonial criollo.
Morelos sí pensó en la independencia total de España. Él proclamó la abolición de la esclavitud y en el primer congreso de Anáhuac estará poniendo las bases de una futura nación independiente. Es justo reconocer que con la victoria de los criollos, nada en el fondo cambió respecto al sistema colonial de explotación. Con algunas leves reformas, pero el fondo siguió igual. El nuevo país llamado México nacerá con los vicios y las injusticias de los 300 años de colonia española. Cuando murió Morelos, la guerra de independencia estaba acabada, y con eso no tendríamos ni independencia ni qué celebrar. Iturbide le dio vida a ese movimiento muerto. Sin él, nunca hubiera valido la pena los hechos de Hidalgo, Allende, Aldama, Morelos o Guerrero. El crédito de Hidalgo como padre de la patria empezó con Maximiliano de Habsburgo. A los gobernantes posteriores les convino impulsar la figura estilizada de Hidalgo con el estandarte de la Virgen para subliminalmente decirle a la gente que la independencia culminó y terminó, y que dejemos nuestro presente y nuestro futuro en manos de la voluntad de Dios. Triste y cruel, pero cierto. En ese entonces llega a México un embajador de Estados Unidos, Joel Poinsett. Iturbide le comunica que espera sean países amigos. Poinsett funda una secta republicana en México, misma que junto con otras conspira contra el Imperio Mexicano. Iturbide dura 3 años hasta que es derrocado por una rebelión encabezada por Antonio López de Santa Anna. En esta etapa es cuando más sale a relucir que la ambición de Estados Unidos y la fácil corrupción de algunos mexicanos serán uno de nuestros grandes males. No hay una sino muchas revoluciones mexicanas en el espacio y en el tiempo, unos robando, otros uniéndose, otros traicionando, otros matando y otros huyendo. Los mexicanos debemos tener presente que a través de nuestro devenir, una serie de vivales con el arrojo necesario para el éxito de sus proyectos políticos y empresarios, se salieron con la suya pese a la inconformidad de una pasiva mayoría que los observaba hacer y deshacer a su antojo. La Revolución Mexicana tuvo como fundamento una serie de injusticias y sucesos contrarios totalmente a todo concepto de justicia y de derecho, pero no constituyó nunca un movimiento de carácter popular en su génesis. Algo que se omite en la historia es que el presidente de Estados Unidos, William Howard, amenaza a Porfirio Díaz de invadir México si no aceptaba la oferta de renunciar a la presidencia a cambio de respetar su vida y su fortuna, acumulada en 34 años de controlar el poder en el país. En el ocaso de su vida, él prefiere renunciar que ver ensangrentada la nación por tropas estadounidenses. Francisco I. Madero, aficionado de la Ouija, llega a la presidencia de México, vista por Estados Unidos, como beneficio de sus intereses petroleros. Francisco I. Madero, no obstante, jamás hizo cosa alguna para promover la tan ansiada reforma agraria que enarbolaban como motivo numerosos combatientes. De tal suerte, la revolución nace manchada de origen. El 20 de noviembre de 1910 fue la fecha que Francisco I. Madero estableció su Plan de San Luis. Él cruzó la frontera de Estados Unidos a Piedras Negras, pero al no encontrar apoyo para ser presidente, regresó a la Unión Americana. Nada más ocurrió ese día. La primera gran batalla de la Revolución tuvo lugar entre el 8 y el 10 de mayo de 1911, cuando Pascual Orozco y Pancho Villa tomaron Ciudad Juárez, a pesar de que Madero se oponía a ello. Venustiano Carranza encontró en la Revolución un medio de consumar sus ambiciones políticas. Zapata sí fue un gran hombre que sabía de las injusticias hacia los campesinos. Francisco Villa era un célebre ganadero, un valiente patriota. Fue un líder revolucionario que luchó por los pobres y abogó por la reforma agraria, además de que tuvo la valentía de enfrentar a los estadounidenses. Elías Calles, siendo presidente, modernizó las Fuerzas Armadas, promovió la legislación agraria, fundó el Banco Agrícola, estableció escuelas rurales, destinó capital a la construcción de presas y carreteras, repartió más de 3 millones de hectáreas a campesinos, promulgó leyes laborales y respaldó al movimiento obrero. Calles supo que para garantizar el fin de la revolución necesitaba crear un mito. Así lo hizo, y hasta hoy, hipócrita o ingenuamente, festejamos ese mito. Desafortunadamente, con Calles se inició la era institucional en la que él sería llamado jefe máximo de la revolución y acatado como tal durante otros periodos presidenciales, caracterizados por la intervención del expresidente en la vida institucional del país. Con el tiempo, el partido fue controlando a todos los funcionarios públicos, sindicatos y organizaciones populares. El PRI se declaró heredero de la revolución y en sus discursos nos induce a creer que la revolución ya sucedió, para que nadie se mueva, sobre todo los ciudadanos.
Los últimos años se han convertido en una lucha encarnizada por el poder, como con Colosio, Ruiz Massieu y otros. Otro personaje es Benito Juárez. Nunca fue presidente constitucional ni elegido por el pueblo. Aprovechando las circunstancias, se hizo presidente durante 15 años. Él no es el autor de las leyes de reforma. Estas fueron dadas en Estados Unidos en 1835 al liberal masón Valentín Gómez Farías. Juárez se cansó de venderle el país a los Estados Unidos. Con el pretexto de reconocerlo como presidente, firmó tratados con el vecino país del norte para que Estados Unidos tuviera accesos en los pasos de Mazatlán a Matamoros, Nogales a Guaymas y en todo el istmo de Tehuantepec. Juárez mandó a Ocampo a Estados Unidos a realizar el tratado McLean-Ocampo, que volvía a México en un protectorado estadounidense. Después Ocampo se arrepintió y el Senado de Estados Unidos también. Otros personajes importantes que lucharon por la libertad y contra las injusticias para los mexicanos han sido olvidados, como Joaquín Murrieta y Tiburcio Vázquez, que lucharon contra los norteamericanos a favor de los campesinos y mineros esclavos, o a Juan Nepomuceno Cortina, conocido como el Robin Hood de Río Grande, quienes han sido ignorados quizás porque mataron a algunos gringos. En la Revolución Mexicana se usa nuevamente a la inmensa masa del pueblo que sigue explotada y marginada para cambiar de amos externos y de capataces locales. Ahora el modelo será el gringo y sus métodos más sofisticados en cuanto a la explotación y extracción de la riqueza que ha venido produciendo este noble y trabajador pueblo mexicano. No se puede negar que en este largo devenir histórico, los derechos históricos de los pueblos colonizados sufrieron cambios, en algunos casos fueron positivos, pero en lo esencial mantendrán una situación desfavorable. Ante la quiebra del sistema político que representó uno de los logros más importantes de la revolución, los mexicanos no vislumbramos más que la incapacidad de los partidos políticos y sus dirigentes por rescatar a la patria de este oscuro y sórdido pantano en el que nos encontramos. La demagogia oficial trata de engañar al pueblo haciéndole creer que existió una independencia y que tenemos casi 2 siglos de vivir en libertad y con soberanía. Totalmente falso y perverso. Se dio únicamente la independencia económica, pero no la independencia ideológica. México se ha modernizado un poco, pero sigue igual. Los criollos y los extranjeros que siguen llegando a nuestro país mantienen el sistema de explotación. El pueblo sigue siendo un pueblo esclavo y sus recursos siguen retirados por los hijos de los extranjeros que solo ven en nuestro país un lugar para hacer riqueza y sienten infinito desprecio por su gente y su cultura. Lo cierto es que cada día los niveles de vida de los morenitos en este país van en picada. Una cosa ha caracterizado a los criollos en los 2 siglos que han estado en el poder: su incapacidad, su torpeza y su traición al pueblo que les ha dado todo cuanto tienen. Cada día han hipotecado el país y perdimos la autosuficiencia alimentaria, tecnológica, financiera y comercial. Han traicionado a la patria y al pueblo una y otra vez, haciendo los tratados más desventajosos con Estados Unidos para mantener el poder, regalar las empresas paraestatales, firmar convenios para destruir la industria y el comercio mexicano, para llevarse las ganancias cuando dejen su puesto. Y el 15 de septiembre de todos los años se festejan su independencia con nuestro dinero. ¿Cómo se puede hablar de independencia cuando en los últimos 10 años hemos pagado tan solo por intereses de la deuda externa 445,000 millones de dólares, suficientes para pagar la deuda externa de América Latina? Cuando todos los bancos menos uno en México están en manos de extranjeros, se han gastado 200,000 millones de dólares en programas asistenciales para los pobres. ¿Cuánto es esto? Pues un verdadero tesoro para aquellos funcionarios y líderes corruptos, pero también para los dueños de aquellas empresas que venden porquerías y chatarra a los pobres. Puntualmente llegan las transnacionales con su mercancía chatarra para que gasten su pequeñísimo salario en refrescos, papas fritas, pastelitos, dulces, cerveza y cigarros, con una casa de madera pero con su antena satelital y su celular de 1,500 pesos. Parte de esos miles de millones de dólares han ido a parar a manos de gente abusiva y aprovechada. La pobreza de la mayoría se sustenta en su ignorancia y su embrutecimiento. A mayor número de ignorantes, mayor riqueza de los explotadores. El resultado es que los pobres han crecido del 39 al 78%. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio definen nuestro futuro condenándonos a ser un país maquilador y sin autodeterminación, y no tienen expectativas de superarla a futuro. 400,000 mexicanos se van a Estados Unidos cada año. El 40% de los productos básicos se importan. El 95% de los alimentos industrializados son de transnacionales. El 90% de las medicinas son de laboratorios transnacionales. La cadena Walmart ya es la principal comercializadora de alimentos en el país. De cada 100 niños que ingresan a primaria, 2 terminan la universidad y 1 está desempleado. Políticos y empresarios han logrado acabar con la gallina de los huevos de oro. Siempre tuvimos gobernantes incapaces, inseguros, flojos, cobardes y abusivos. Pese a contar con un pueblo trabajador y milenariamente educado a obedecer y respetar a sus autoridades,
así como con cuantiosos recursos naturales y una geografía envidiable a nivel mundial. Las familias más ricas de México no son descendientes de otomíes, zapotecas, nahuas o chichimecas. Los que tienen el poder económico y político son criollos, hijos de extranjeros, avecindados que llegaron con una mano atrás y otra adelante y que ahora son inmensamente ricos por la explotación de nuestra gente. Muchos de ellos nunca han sentido a esta tierra y a su gente como su verdadera madre y sus hermanos. Los indígenas, nativos, aborígenes, indios, chúntaros, nacos son denostados y menospreciados, tanto en su apariencia como en su profunda espiritualidad. Su México siempre se ha construido en la simulación y la hipocresía, sea en los discursos políticos, sociales, educativos y culturales, se dice una cosa a favor del pueblo y siempre se hace exactamente lo contrario. El criollismo es una ideología, no es una cuestión étnica, es una forma de ver y entender el mundo y la vida, en la que no existen límites, principios y valores. No tienen responsabilidad con el pueblo ni amor por la nación, el criollismo es una ideología que nos destruye. Su ineptitud bicentenaria los alcanzó. El país de los criollos llamado México es ahora un estado fallido. Su sueño fue que llegaran los capitales, los emprendedores, las tecnologías y las patentes a salvar la economía nacional. Como ratas asustadas, los dueños del dinero y del gobierno dictan medidas dolorosas de emergencia para tapar su histórica incapacidad y corrupción. La solución, que el pueblo pague más impuestos y aguante resignado. El problema es que los mexicanos no nos unimos para acabar con el gasto de los partidos políticos, barril sin fondo en el que se le regala el dinero a las empresas que comercializan la democracia electorera. El gran engaño es que México hoy día no nos pertenece, nos lo están quitando. El pueblo consciente o inconscientemente sigue en espera de una independencia, de estas férreas cadenas de esclavitud. El sistema colonial cada vez se ha vuelto más sofisticado y más pernicioso. El pueblo está exhausto y en una tensión creciente. La independencia es una necesidad imprescindible para poder definir nuestra continuidad histórica. Los mexicanos requerimos ser dueños de nuestro propio futuro, porque hoy como nunca estamos mortalmente amenazados. De tal suerte, hemos planteado la imposibilidad de seguir viviendo en un país de mentiras, con una crónica de acontecimientos a modo, preparada para coadyuvar a que los intereses de una facción prevalezcan sobre el gran interés nacional. En tal virtud, es menester destacar el enorme compromiso que nuestras autoridades educativas tienen para dar a conocer las grandes mentiras de la independencia y la Revolución Mexicana. El problema surge desde la conquista. En este país surge una de las primeras civilizaciones con origen autónomo. El Anáhuac fue una de las 5 civilizaciones madre de la humanidad. Durante 7500 años creció, evolucionó y formó un sólido proyecto social y cultural. Eran sabios matemáticos, tanto que inventaron el cero, astrónomos, inventores del calendario. Ellos inventaron genéticamente el maíz, las ciencias, el urbanismo, la ingeniería, la arquitectura, la escultura, la metalurgia, la pintura, las artes todas florecieron en el Anáhuac. Cuando predestinaron que venía el ocaso del quinto sol, los centros de conocimiento y quienes los habitaban se fueron misteriosamente sin dejar rastro y memoria concreta, destruyendo y enterrando no solo sus impresionantes construcciones, sino fundamentalmente la sabiduría y sus conocimientos milenarios. Cuando los mexicas, que después se convirtieron en aztecas, llegaron a México, eran un pueblo nómada que no sabía tejer ni hablar náhuatl, eran cazadores, no sabían cultivar la tierra. A esto sería quienes los españoles encontraran y describieran de poderosos guerreros idólatras que hacían sacrificios masivos y hasta caníbales. Todo esto para justificar la destrucción, saqueo, explotación y exterminio de los pueblos descubiertos con el permiso divino de la Iglesia Católica y el apoyo legal de la corona española. En 1492, los mercaderes estaban muy urgidos de encontrar una nueva ruta comercial con el lejano oriente, ya que los turcos se habían apoderado del oriente cercano y no dejaban pasar las caravanas comerciales. La versión de las joyas de la reina es una mentira. La invasión fue financiada totalmente por los ricos mercaderes. Colón no venía en un viaje científico y humanista. El señor hizo un convenio de obtener el 10% de lo que encontrara si descubría la nueva ruta comercial. Los compañeros de la aventura de Colón eran la gente más pobre, campesinos sin tierra y presidiarios condenados a cadena perpetua. Colón fue quien exterminó a los pueblos caribes, en menos de 10 años asesinó a todos los indígenas de las Antillas.
Cuando Colón regresa a España, además del oro, promete a la corona esclavizar a los indígenas para venderlos y hace cálculos de las jugosas ganancias. Con Cortés, la historia nos habla de un grupo de valientes e intrépidos soldados y exploradores que venían a descubrir un mundo primitivo y salvaje en favor del progreso, que arriesgaron sus vidas en favor de la humanidad y de la religión, pues venían a salvar almas. Un gran imperio representado por un ejército compuesto por soldados españoles totalmente falso. Cortés nunca estuvo en un colegio militar. España no tuvo ejércitos en forma hasta el siglo XVI, y eso se debió indiscutiblemente a las riquezas que saquearon de México y Perú. En cambio, era la escoria de una España sumida en la pobreza y la ignorancia, pues en ese entonces todavía se tenía la creencia que el diablo existía físicamente, como una persona. Otra mentira es que Cortés no dirigió la batalla de Tenochtitlan, fue el texcocano Ixtlilxóchitl quien odiaba a los mexicas. Los españoles exterminaron a las poblaciones originarias en menos de 100 años. Se supone que en 1519 existían alrededor de 20 millones de personas y para 1619 solo quedaban 1 millón. Durante 300 años, los pueblos indígenas fueron tratados como animales, hasta que se demostró jurídicamente en el Vaticano que tenían alma, y después pudieron nombrarlos como seres primitivos vencidos. Cortés mandó destruir piedra sobre piedra la ciudad de Tenochtitlan, para de sus escombros fundar la capital de la Nueva España. Hubo hombres honestos y preparados en España que señalaron agudamente que se estaba cometiendo un crimen sobre los pueblos colonizados. Muchos intelectuales elevaron sus protestas al Vaticano, al conocer las grandes atrocidades que estaban cometiendo los hombres más bárbaros e ignorantes en nombre de Dios. Pero el oro y las riquezas pesaron más que la inteligencia y el amor a Dios. Otra mentira más fue que Cortés amó a la Malinche, quien nos traicionó. La Malinche le fue regalada como esclava y como sabía hablar español, le explicó sobre la decadencia del imperio mexica y su enemistad con otros pueblos. El mito del amor de Malinche y Cortés es otra fantasía para construir el complejo de los mestizos bastardos como producto del encuentro amoroso de dos culturas. Con la conquista y colonia fue negada brutalmente esta civilización y sus valores. Crearon una cultura que implantaron a sangre y fuego en los territorios invadidos durante 3 siglos sobre la negación del otro. Estas son las raíces más profundas del país que crearon los criollos posteriormente en 1821 y explican hasta la actualidad la pobreza e injusticia que vive México. El problema no es lo que hicieron los españoles hace 500 años, el problema es lo que estamos haciendo nosotros con nosotros mismos. Lo que se evita decir a toda costa en la sociedad mexicana es que se conforma con un pequeño grupo de vencedores y una inmensa mayoría de vencidos. Se esconde la verdad y se disfraza. A los poseedores del dinero no les gusta que los vencidos colonizados se les recuerde su pasado, y mucho menos la forma deshumanizada en la que han tratado de destruir a la civilización conquistada. Esta es la razón por la cual la mayoría del mexicano común desconoce su historia. Nos han querido borrar la memoria histórica, mantenido en un estado amnésico. No sabemos quiénes somos, de dónde venimos, y mucho menos a dónde vamos. Nos han vuelto inseguros, frágiles, violentos, dependientes. De esta manera se explica el por qué Fox mandó quitar de los estudios de secundaria la historia antigua de México. Una inmensa masa de gente ignorante, desculturizada y desmemoriada, 300 años tratando de ser españoles, después 100 años pretendiendo fallidamente ser franceses, y en el último siglo tratando de ser inútilmente norteamericanos.
Esta es la razón por la cual los mexicanos somos indefensos extranjeros incultos en nuestra propia tierra, conocedores de Europa y sabedores de Napoleón, de Roma y el Partenón griego, pero totalmente ignorantes cuando vamos a Teotihuacán o a Chichén Itzá. Ese ciudadano que construye su vida en la televisión, en las marcas comerciales, en el consumo, ese que es en el fondo desconfiado, tranza, temeroso y oportunista, ese que jamás será urbano, ni respetará a las mujeres o a los ancianos, el que se pasa a los altos, el que tira basura en todas partes y siempre quiere sacar provecho personal de los demás, ese que desprecia a los indígenas y a los campesinos y admira a los extranjeros, ese que por desgracia es la gran mayoría en este país. Este ciudadano es una perfecta creación del explotador. Así nos quieren, así nos necesitan, así los hacemos ricos. El explotador no nos puede permitir que sepamos quiénes somos, de dónde venimos y a dónde queremos ir como pueblo, porque en ese momento se acaba su poder y su riqueza. El gobierno mexicano históricamente ha estado al servicio de los dueños del dinero, gobernadores que tienen crímenes, delitos e injusticias en su contra no aclarados, que han protegido a narcotraficantes, pederastas, delincuentes o empresas transnacionales, diputados, senadores y funcionarios que se la pasan peleando como perros y gatos al servicio de intereses privados, lo mismo devolviendo miles de millones de pesos de impuestos que entregando terrenos o contratos ilegales. ¿Cómo es posible que ellos hagan cumplir la ley? Comenzando con el mismo presidente de la República. No pueden, no lo harán, porque nosotros no se los exigimos, porque lo único que decimos es, el gobierno no sirve. De hecho, esa es parte del gran problema, votar por una ilusión, por un salvador. Los mexicanos debiéramos entender que los gobernantes son coordinadores o reguladores de la paz, de la armonía, de la seguridad, pero no son los proporcionadores de la riqueza. Nosotros, el pueblo, en el momento en que hagamos un alto y digamos hasta aquí, podemos exigir nuestras necesidades y hasta modificar cualquier ley. En el fondo sabemos que podemos, pero nuestra razón nos dice, no se puede acabar con la corrupción. La corrupción viene desde el origen de este abuso del pueblo. La corrupción en México es una estrategia de resistencia cultural en el subconsciente. Pero podemos porque somos un pueblo milenariamente solidario, trabajador y con una inmensa riqueza espiritual y natural. Una historia criolla e hispanista que está llena de mentiras, calumnias y muchas imprecisiones, primero con Cortés, luego con la independencia y más tarde con la revolución. Con estos mitos y fantasías el mexicano común, desde pequeño y en la escuela, se le educa en la esclavitud y en la impotencia. Usted sabe que la historia la escriben los vencedores y nosotros añadiríamos que también hacen los libros de texto, y así podríamos relatar muchas imprecisiones, mentiras y verdades a medias que en su conjunto logran que el estudiante deteste la historia oficial de México por falaz, ilógica, vana y aburrida. Deberíamos iniciar la batalla por la recuperación cabal y total de la historia antigua de México. El desafío es arrancársela a los investigadores extranjeros y a sus achichincles nacionales. Actualmente tenemos una cultura mestiza porque llevamos 500 años de recibir influencias culturales y raciales de otros pueblos. Debido a los fenómenos de la globalización, el desarrollo de las comunicaciones y el libre comercio, estamos sujetos a influencias culturales de casi todo el mundo. Podemos tomar lo bueno sin dejar nuestras raíces. Para ser completamente mexicanos, requerimos recuperar la dignidad y el potencial de las dos civilizaciones que nos han nutrido, sin menospreciar a cualquiera. La indígena a lo largo de 7500 años y la occidental en estos últimos 500. Los mexicanos creyeron que el cambio del partido político en el poder era la solución a todos los males de la nación. En poco tiempo se comprueba que se cambió de colores, pero que el sistema corrupto no solo se mantiene, sino que ha incrementado sus tentáculos. Pareciera que el futuro es cada vez más oscuro e incierto. ¿Qué nos queda por hacer? ¿Acaso los aspectos negativos como el conformismo, el alcoholismo, la flojera y la frustración? La tabla de salvación es la cultura y la educación, porque solo así podemos darnos cuenta que nosotros, el pueblo, somos México. Así podemos exigir nuestras nuevas reglas.
México es un país que ofrece a sus niños educación de acuerdo a un sistema implementado por el gobierno, no por expertos catedráticos. Nos cuentan lo que quieren que sepamos y cómo quieren que lo interpretemos. Nos ocultan mucho, pero a su vez, somos un pueblo que no busca respuestas y no pide más de lo que le dan. El alma del pueblo canta a sus héroes en corridos y jamás entonan nada para los héroes fingidos que con mentiras se elevan para hundirse en los olvidos. 7 leguas el caballo